with En people cada that uno de we esos sistemas share an compartimos ideology. una serie We de share relaciones y se dan some conflictos en la relationships, relación, and se we da el have conflicto y conflicts in también the se sana en la relationship, relación. and Como we have decía, conflict and bueno, also muchos no, pero heal the también Stefan relationship. Hausner, Many people en el trauma said si estás that, but solo also Stefan Hausner. en la And the relación trauma, you are es alone como in se the sana, relationship. It estando is en how you heal contacto. it. Y la constelación Being es un in espacio donde contact se pone en contacto con and being in personas, con constellations in the acontecimientos, space, it con is partes how you internas de uno heal, mismo. be in contact Y en with el people, contacto es with como se puede what sanar. is happening in the internal part También, also ¿verdad? of En la regresión oneself, nos ponemos and en in the contact contacto is con when lo que surge, one ¿no? Con we lo que can está ahí help. Also, we will queriendo see the ser visto, regression. We put ourselves in con las contact of what emociones que nos happens. están llevando We constantemente want to be a seen by una them situación no resuelta, ¿no? Que muchas veces supone un atrapamiento. in a situation Bueno, not is not pues solved. Many en una times it constelación se is nos a pone en trap. contacto con But nuestra well, in alma a y con lo que el alma necesita constellation, we are trabajar. in Si yo contact ahora with empezase a a hablar de soul and exactamente what we need to work. If qué I son las start to speak right constelaciones, now exactly what algunos are se the podría, vosotros constellations, que some sois of expertos en you, terapia regresiva, podíais decir, ¿qué está hablando? ¿De constelaciones o de regresiones? Porque realmente son because tantas las we are similitudes expert que he encontrado between que son muy regressive poquitas las therapy, we diferencias. could Vamos a be verlas working in después. construction and in regressions. Entonces, There are many simplemente, similitudes. We have found tradicionalmente, very little digo tradicionalmente porque differences. las constelaciones, igual que las regresiones, Simply están en constante traditionally, evolución, and I say estamos traditionally because the cambiando constellations are constantemente, regressions, se they está are abriendo el in a campo de una constant manera evolution. We are muy changing rápida, constantly. It is opening está the todo muy field in acelerado, a ¿no? Se está very mezclando toda la información. fast way. El campo de las Everything constelaciones is es un very espacio suspendido is racing, and we're donde mixing emerge all the una information in información the tanto field of consciente como constellation and the space, inconsciente suspending where emerge information from the que conscious and the acompañemos como unconscious. facilitadores al cliente, a la persona que va a hacer su trabajo, We a que have haga people el who trabajo de su helps, alma. Pero el facilitador they do their work. es The one who un recordador, facilitates, it un is a recordador de reminder, it is a lo que ya reminder sabe. of what they already La know. persona, el cliente que viene a trabajar, trae un asunto y The también trae client su that comes to solución. work has his Nosotros le thing and acompañamos a has que his tome contacto solution. con We esa solución. accompany them to have a Em, contact with that las solution. constelaciones pueden ser de muchos tipos, Constellation can be individuales of o many grupales. types, Si son individuales, individual, se utilizan una grupal. serie de If they are recursos individual, they que have pueden a ser series of figuras, resources piedras, that can be muchos elementos, anclajes. figures, Son stones, muy a lot of variados los elements, recursos para fixing. utilizar en las There are individuales. En las very grupales se trabaja resources to con be in personas. the individuals one. In the grupals, we speak Entonces, to normalmente people. un taller grupal de constelaciones Normally, in es a una grupal reunión de workshop personas of que se constellation, is sientan a people alrededor de un reunion centro vacío. that sit El around an facilitador empty normalmente propone center. un There's a centramiento, una facilitator normally meditación propose a centering y explica a lo mejor meditation, brevemente de qué se trata explains y enseguida briefly pregunta what is it quién about, quiere and trabajar asks algo o ya ha if acordado they previamente want quiénes son los que to van a constelar porque join to no hay tiempo para something, todo. and who are the previous La ones who persona que want to quiere traer su asunto pues get into the brevemente constellation. suele There's hacer no una time for the entrevista breve. people Si that vas a wants acompañar a to una persona en bring proceso, their pues things haces una análisis más briefly. We have profunda, pero para un trabajo an puntual interview, se hace a una brief breve one, entrevista to accompany the person in the con process, and muy we pocos do detalles, a more solamente lo deeply clave. Lo anamnesis. importante es que It cuando is a la very persona on point work. It comparte is a que quiere brief trabajar, interview. esté en contacto con lo Only que the está important sintiendo. things Y entramos that the desde person la shares, emoción, igual que en las what they regresiones. want to work, Es and muy in contact importante and what el they're contacto feeling, con and el we asunto. Siempre are from decimos, the emotion, este es we're un in trabajo del regression. alma. It's very Aquí important have apagamos un contact poquito with o the bajamos el things. We volumen always del say that discurso we mental work with the y nos soul. We conectamos get con el lower the volume corazón, of con the el alma mental y con el discourse, and we cuerpo. connect with Todo el the rato heart es and with the soul sensaciones, and with the body. emociones, Every sensaciones, moment is emociones. ¿Qué estás sintiendo? sensations, emotions, sensations, emotions. ¿Qué te What is llega? ¿Qué feeling? percibes? ¿No? What do you feel? What do you Entonces, perceive? bueno, el facilitador, el Then constelador, the decide constellator una configuración inicial que la decides realiza a eligiendo initial una serie de configuration that representantes. Estos he representantes decides pueden ser by partes internas de la getting persona, pueden representatives. ser Could be the internal miembros parts of the de familia, person, pueden could ser be members of the situaciones family, completas. Puedo could elegir be un complete representante por papá, mamá, situations. uno por el trabajo, por It el could be destino, por mom, la dad, muerte o por la work, vida, destiny, por la death, enfermedad, por el die. síntoma. ¿Mm?
y esperamos a ver qué se muestra. En una constelación no trabajamos con protocolos previos, no sabemos lo que va a ocurrir. Simplemente me abro al vacío, confío, pero desde un lugar de mucho centramiento, de presencia, tanto del facilitador como del grupo entero. Es muy importante crear un poquito ese espacio de presencia, de neutralidad y de vacío interior, ¿no? Como hacer esta espaciosidad en el vacío de mí para permitir que llegue lo que sea, ¿no? Cuando se hace un encuadre inicial con algunos representantes a los que acompaño o les digo lo que hay que hacer y lo que no. Precisamente en un trabajo de constelación no hay teatro, no hay que representar, no tiene nada que ver con el psicodrama, que también es una técnica maravillosa, pero esto es otra cosa. La persona, el representante que sale al campo, no decide el movimiento, es tomado por el campo. Deja que el movimiento te tome y entonces te deja llevar. Y el movimiento puede ser un movimiento físico, puede ser una emoción, una sensación, puede ser que no puedes abrir los ojos, que te vuelves de espalda o que empiezas a llorar o que te caes al suelo. Cualquier movimiento físico o externo o interno. Muchas veces, generalmente, los representantes lo muestran en el cuerpo, con los puños cerrados, con el ceño fruncido, con que no abren los ojos o con que están mirando hacia arriba. Lo muestran y no hay que preguntar nada. En ocasiones el facilitador pregunta, ¿qué estás sintiendo? Todo el tiempo el facilitador es el encargado de que lo que ocurre en el campo esté en contacto con el cliente. Porque no hay que pensar que, como lo hacen los representantes del trabajo, el cliente no está trabajando. El cliente está trabajando en primera persona, pero es labor del constelador o la consteladora que haya un movimiento multidireccional del campo al cliente, del cliente al campo. Luego hablaré, si me da tiempo, de la sintonía relacional, que es tan importante, la relación terapéutica, salía la palabra. Es muy importante crear también ese espacio entre el terapeuta y el cliente para que se muestre lo que está pasando. Lo que está pasando es algo que está pasando dentro de la persona, solo que lo vemos fuera. Entonces, lo experimentas, lo sientes, lo estás viviendo, es un trabajo experiencial, igual que la regresión vivencial. Lo estás viviendo y además lo ves. Entonces, lo estás viendo en 3D, en 3 dimensiones, lo que está pasando dentro de tu alma. Por eso es como que las imágenes es un plus. Las imágenes que se ponen fuera es un plus. Bueno. Vale. Muchos consteladores en los últimos años estamos fusionando las constelaciones con otras disciplinas. Habitualmente, antiguamente, muy al principio, que también me formé en programación neurolingüística, pues yo hacía la línea del tiempo dentro de una constelación o utilizo mucho el recursos gestálticos constantemente, como esta mañana hemos visto con Víctor, la silla, ¿no? Pues la silla vacía, la silla caliente para un duelo, para hablarle a su jefe, decirle lo que no le ha dicho y luego sentarse en la silla del jefe y decir, ahora ya siento lo que pudo sentir él, ¿no? Cuando pasó esto. Entonces, este recurso también lo usamos a veces y muchos otros chamanismos, rituales sistémicos que son muy apropiados para algún trabajo. Ya veníamos, quiero decir, mezclando, igual que en regresiones, también estamos mezclando pues, el registro acásico, la cábala, el chamanismo, la gestal, cantidad de disciplinas que se fusionan porque es una riqueza, ¿verdad? Bueno, y he querido poner una frase de uno de mis maestros, que es José Luis Cabuli. Digo uno de mis maestros porque, aunque he hecho varias formaciones de terapia regresiva, él es de terapia regresiva y Manuel Zapata es mi maestro principal de constelaciones familiares y sistémicas. Y bueno, ya sabemos que se manifiesta el inconsciente y que se crea un campo unificado de conciencia entre el terapeuta y el cliente. Pero es que ese es el campo de la constelación, es el que se crea con el grupo, entre el grupo, el cliente y el terapeuta. Es lo mismo, solo que o en grupo o individual, aunque también se pueden hacer regresiones grupales. Bueno.
Y esta frase era para introducir que eso de las regresiones, bueno, también en las regresiones es una oportunidad de hacer consciente lo inconsciente. El terapeuta regresivo acompaña a la persona, al cliente, a que haga el trabajo de su alma. Entonces podríamos estar hablando de lo mismo, acompañar a que haga su trabajo. Desde un lugar, además de, no lo dije antes, en las constelaciones solemos decir, el facilitador va un paso por detrás, no empuja a que vaya a un lugar, yo no sé qué es lo que necesita, qué es lo mejor. Abrimos el espacio y es un vacío fértil porque ocurren cosas, pero me abro a la incertidumbre más absoluta. Y simplemente desde las constelaciones, cada paso me lleva al siguiente. Por eso lo llamamos que es un método fenomenológico. Lo que ocurre, lo que se muestra, trabajo con eso. No trabajo con un esquema previo, con una idea previa, ¿no? En regresiones sí. De las pocas diferencias que hay es que tenemos protocolos. Hay una técnica básica y hay un montón de variantes y la conjugación creativa de todas estas técnicas pues es lo que hace que puedas acompañar a la persona que haga su trabajo. Y bueno, pues normalmente el terapeuta, bueno, ya sabemos que antiguamente había que hacer inducción al trance y todo esto, que ya a la cuenta de 3, pues, y sin contar hasta 3, ¿verdad? Estamos ya en regresión. Entonces, también han evolucionado las regresiones igual que las constelaciones. Ya no es necesario, casi ninguno de nosotros, creo ya, hace inducción al trance o a lo mejor sí, también depende de la persona, ¿no? Pero como que ya estamos en un estado expandido de conciencia. Y entramos ya. Y en el campo de las constelaciones igual, ni siquiera hay que contar hasta 3. El representante entra en contacto con una sensación. ¿Y qué está pasando? Tengo una presión aquí como si fuera que un cuchillo. Ya estás en la experiencia. ¿Qué hace el terapeuta? Acompañarlo. Y si dice, esto no sé, esto no es mío, esto no es de familia, ¿no? No es de constelaciones. Pues bueno, por eso muchos consteladores nos hemos formado en terapia regresiva para poder acompañar esto. ¿Vale? Bueno, y esta es, a ver cómo voy de tiempo, la aportación que yo quería compartir. Las regresiones y las constelaciones se complementan de una forma muy fácil, muy natural. Es como que no hay que hacer nada especial. Es como un complemento perfecto. Donde no llega la constelación, llega la terapia regresiva. Donde no llega la terapia regresiva, llega la constelación. Y mañana tendremos ocasión de escuchar a Leopoldo, que hablará de esto mismo, pero al revés. Yo llegué a las constelaciones antes y a la terapia regresiva después, ¿vale? Y estoy hablando desde esta experiencia, habrá muchas otras. Quiero decir que esto que os voy a contar, no hay documentación, yo por lo menos no la he encontrado, aunque sí voy a compartir que hay otras consteladoras en Alemania y otras en Latinoamérica que sí hacían constelaciones y regresiones por separado y en ocasiones pues también se fusionaba. Ya hablé de ellas también el año pasado. Y en los talleres grupales y en las consultas se da una facilidad enorme para que se complementen las dos técnicas. Y este complemento quiere decir, en mi opinión, que una te aporta lo que le falta al otro, con lo cual es como que se enriquece, se gana mucho, es un plus, ¿no? Esto se ha salido, vale. Y vamos a hablar de las cosas que hay en común. Las similitudes. Y cuando empecé a escribir acerca de las similitudes entre las constelaciones y regresiones, empecé por el principio. A ver, un cliente trae un asunto. Hasta ahí es lo mismo. El facilitador se pone al servicio, está centrado, neutral y para acompañar a la persona a que haga el trabajo de su alma. Puede hacer una breve entrevista, se crea un campo de conciencia unificado y acompaña a que la persona entre en contacto con una experiencia, la que necesite trabajar. No sabemos cuál, hasta ahí es igual. ¿Cómo entramos en contacto? A través de la emoción
o de las sensaciones físicas, lo que percibimos a través de los sentidos, esa percepción, y también las emociones que están siguiendo. Cuando está, a ver, ¿qué asunto traes? Pues traigo este asunto. Bueno, ¿y eso qué te hace sentir? ¿Qué en ese momento, qué estás sintiendo? Exactamente igual en la constelación que en la regresión. Entonces, en el desarrollo de la terapia regresiva y de la constelación, el facilitador o el terapeuta de TVP está al servicio acompañando a que el cliente haga su trabajo. En el caso de una constelación grupal, utilizo los representantes que son mensajeros. Yo suelo decir que son antenas que reciben una información y la muestran. Realmente estamos viendo que hay un comportamiento de los representantes muy puro, muy genuino. Se comportan cada vez más como verdaderos medium sin serlo, sin tener conciencia de que somos medios. Somos unos transmisores tremendos de la información del campo con una claridad, una exactitud asombrosa. Porque yo en los últimos años y en estos meses es que nos quedamos asombradas. Vosotros, algunas que sois consteladoras, lo sabéis. La precisión de la información que muestra un representante que ni siquiera se está formando en constelaciones, sino que ha venido a un taller y entra en contacto con el campo y te cuenta una historia exacta que, claro, cuando el cliente reconoce lo consciente, dice, vaya, esto es igual. Entonces, cuando te da una información, el mensajero, iba a decir, el representante te da una información inconsciente, pues te llega, te lo crees porque te lo está transmitiendo la misma persona que te está transmitiendo algo que sabe. Es exactamente eso, ¿no? Bueno, me estoy enrollando, pero porque tengo 3 páginas de similitudes. Entonces, mejor repasamos así textualmente. Y bueno, compartimos axiomas o principios similares, ¿no? Que existe espíritu, existe el alma, el cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo los que queramos, y existe mente. Partimos de esto. En ambos casos, tanto las constelaciones como regresiones, es un trabajo vivencial, experiencial y también evolutivo. Se desarrolla en un estado expandido de conciencia. Se crea un campo unificado de conciencia entre el terapeuta y el campo de las constelaciones, el grupo, y entre el cliente o el paciente. Se trata de un encuentro consciente con el alma. Se hace consciente lo inconsciente. Hasta ahí, los terapeutas regresivos, estáis viendo la descripción de vuestra herramienta, ¿no? Pues los consteladores también nos vemos totalmente identificados con esto. El consultante trae un asunto, entra en contacto con la emoción, profundizando en las sensaciones, vivenciando las experiencias que su alma necesita trabajar y experimenta en el cuerpo físico directa o indirectamente lo necesario para completar la experiencia. Y digo directa o indirectamente, pero quiero señalar que el cliente en un taller de constelaciones, aunque lo están experimentando los representantes, si el terapeuta ha conseguido que haya este feedback permanente multidireccional de todo lo que se está experimentando, el cliente también está sintiendo en el cuerpo el dolor y la transmutación de lo que esté pasando con los representantes. Por eso creo que también es una experiencia directa la del cliente en una constelación. El terapeuta facilitador acompaña al consultante a que haga el trabajo de su alma. La actitud es de no saber. Me abro a lo nuevo, estoy en contacto con lo que aparece, estoy al servicio, centrado, presente, abierto, neutral y conectado con mi esencia. Desde ese lugar se puede acompañar, porque no es desde yo sé cuál es tu solución, porque no tengo ni idea. Cuando se empieza la constelación es muy agradable, además, muy bueno, te facilita el saber que no sabes lo que va a pasar, el poder estar de verdad desde el vacío. Es una sensación maravillosa, sueltas el ego y el querer dar un buen resultado, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y aquí estoy acompañando a la experiencia. Ambas técnicas son profundas,
de intervención breve y completa. El objetivo es sanar, no saber. Al facilitador no le mueve la curiosidad. Hay muchísimos detalles en los que no entramos, ¿verdad? En una regresión constantemente tú no le preguntas todo el tiempo cómo es el escenario, cómo van vestidos, porque aparecen muchísimas situaciones y a lo mejor vas hacia adelante, hacia detrás en la experiencia, acompañándolo y no puedes entrar en tantísimos detalles. No nos mueve la curiosidad. Entonces, la cuestión es reconocer lo que es y acompañar a la persona a que haga su trabajo. En ambos casos, el trabajo puede ser individual y grupal, puede ser presencial y online. En línea, desde hace muchos años, antes de la pandemia, yo hacía talleres grupales en línea. También di alguna ponencia en la Asociación de Constelaciones a la que pertenezco, en alguna época que no pudimos reunirnos, acerca de cómo hacer las diferencias, ¿no? De cómo trabajar en línea, donde no ves el cuerpo entero, solamente hay unos matices para adaptar, pero llega la profundidad del campo. El campo te toma igualmente a los representantes, y algunos de los que estáis aquí, que habéis trabajado conmigo en línea, sabéis que entras inmediatamente en la experiencia como representante y como cliente. A veces también el terapeuta regresivo le propone al cliente establecer un diálogo con el alma de una persona fallecida o viva. Háblale al alma de tú y dile, igual que en constelaciones, proponemos que se dirija a alguien, que se haga una frase sanadora o lo que necesite decirle. Con frecuencia ponemos el foco en el trauma y con frecuencia con las dos disciplinas se llega al origen y a la raíz del asunto. Por eso, cuando se entra en esta profundidad de este trabajo, es fascinante porque las dos comparten, en mi opinión, esta profundidad que es tan fascinante. Quería hacer como esta referencia a la sintonía relacional, porque percibir es dejar que algo te llegue desde esa neutralidad, desde ese vacío, desde esa espaciosidad. Me gustan mucho las palabras de Mario Salvador, con el que también me he formado en trauma, spotting, que dice exactamente, cuando nos vaciamos de nuestros propios asuntos, de conceptos, juicios, creamos un espacio limpio interno que puede ser llenado e impactado por la experiencia del otro. Bert Hellinger también nos habla de la sintonía. Cuando se está en sintonía no se tiene miedo, tampoco se tienen deseo, está en sintonía y está conforme, sea lo que sea. Por esa razón también puede encarar una situación difícil. El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Cuando hay esa sintonía relacional entre el paciente y el terapeuta, el paciente o el cliente sabe que está en un espacio seguro, que se puede dejar caer, que puede confiar, y entonces se abre y ahí pasa algo maravilloso. Porque todos sabemos que, como dije antes, se sana en la relación. Entonces, cuando está la relación terapéutica es muchas veces casi tan importante como la técnica, la herramienta que se esté usando. No es decir, haz una constelación para esto o haz una regresión. A ver con qué persona vas que te acompañe, que se crea esa sintonía y se establece esa relación que favorece que tú puedas sanar, que tú puedas hacer tu trabajo. Bueno, tenía algunas cosas más, estoy mirando el tiempo porque luego si me da tiempo vuelvo a esto de la sintonía porque tenía más cosas que compartir. Pero hay cantidad de recursos comunes que enriquecen ambas técnicas y se complementan, como ya sabemos, de forma natural y fluida. Lo siento que hay mucho texto, pero bueno, coincidimos en las constelaciones también, con que para el alma no existe el tiempo. Todo es como si acabara de ocurrir o como si estuviera ocurriendo en este instante. Esto se muestra todos los días en el campo de las constelaciones. Y también la multisimultaneidad, este concepto de José Luis Cabuli, donde todas las experiencias
en las que nos hemos quedado atrapados, ha habido algún suceso que nos ha dejado traumatizados y se ha quedado la experiencia incompleta, están simultáneamente ocurriendo al mismo tiempo, aunque sea, bueno, a las personas que no sepan de esto le cuesta más creerse, ¿no? Pero vosotros que sabéis de lo que estoy hablando, traes un asunto, una emoción, y resulta que esto se puede deber a un trauma de tu adolescencia y también algo que pasó en tu infancia y también en el periodo intrauterino, pero también hay una vida pasada en la que... y así sucesivamente. Entonces, simultáneamente, en todos esos escenarios, puede estar el alma atrapada y necesitas hacer tu trabajo. ¿Qué es lo magnífico de las constelaciones? Que se puede desplegar en el campo de las constelaciones al mismo tiempo, no todas, pero muchas, porque muchas veces yo elijo un representante para la infancia o para el niño de tal edad, para el periodo entre la gestación, otro la juventud, y muchas veces, por ejemplo, el origen es el que entra en regresión. Yo no he puesto la vida pasada, a veces la he puesto, pero no ha entrado en regresión la vida pasada, sino el niño actual de 6 años, es el que ha entrado en regresión. Bueno, entonces abro las posibilidades, pero el alma va donde necesita mostrarse. Y no provoco ir a la vida pasada, pero cualquier representante entra en contacto a través de la emoción a esa experiencia. En ambos casos se trata de experimentar en el cuerpo, estar en contacto con las emociones, se pueden identificar y soltar mandatos, creencias limitantes, abordar experiencias de duelo y resolver. En ese sentido hay un abanico enorme de recursos para trabajar tanto en las constelaciones como en regresiones. Entregar y devolver la energía, las cargas, reparar el daño, legitimar el dolor ante los que dañaron, aceptar lo que fue, reescribir tu propia historia, atravesar lugares dolorosos para el alma y salir de ellos. No sé, porque hay muchos consteladores que a lo mejor proponen que se haga algo diferente a lo que ocurrió, que puedas reparar esto que pasó, pero hay otros que trabajan solamente con el adulto y se trata de reconocer lo que es, aceptarlo y dejarlo sin cambiar nada, sin modificar. Entonces yo me he nutrido de mucha diversidad de consteladores y simplemente me abro a lo que me muestra el campo y la persona siento que necesita. Algunas veces se trata de reconocer lo que es sin cambiar nada y otras veces se reescribe la historia. Y eso es lo que necesita la persona. Entonces, están todas las posibilidades, ¿no? Bueno, entre las similitudes, me gustó mucho, aparte del trabajo de la silla, que ya lo he comentado antes, que se hace en regresiones y lo hacemos también en constelaciones, me gustó mucho cuando Claudia comentó en su ponencia esta mañana la creatividad, que es tan importante en las regresiones como en las constelaciones. Es una herramienta que necesita un uso creativo. Y estamos constantemente aportando recursos para que el trabajo sea realmente creativo. Por ejemplo, ella comentó que había hecho un trabajo de regresión para un gato que tenía unos síntomas terribles y trabajó a través en regresión con su dueña. Y me encantó porque, digo, mira, la misma mañana ha sido las sillas, yo también las uso, regresiones, constelaciones, y también he trabajado con animales. Hemos hecho constelaciones para un perro pastor alemán, que ha venido el perro, precioso, y fue una cosa experimental que el chico, el dueño, me dice, oye, Beatriz, ¿se puede constelar el trauma de un perro? Digo, claro. Ah, pues venga, lo miramos. Entonces convoqué a varios compañeros, a alumnos y personas que tenían animales y les gustaba y convocamos ese trabajo y fue maravilloso. Salieron las memorias de los lobos, el trauma, era un perro que tenía estaba alerta siempre. Y salieron historias increíbles, maravillosas. Así es que, bueno, recursos comunes, muchos más de los que tenía apuntado, ¿no? Que eso no lo tenía, pero bueno, pues ahí estamos. ¿Qué más tenemos? Vamos con las diferencias ya, porque tenemos muchos más
bueno, ventajas, muchos más recursos, pero después cuando entré a contar casos, mejor igual me acuerdo de algunos más. Diferencia, yo he encontrado poquitas. Y además os agradezco a los que estáis aquí, que muchos sois consteladoras o sabéis también de constelaciones. Me encantaría que encontrásemos más similitudes y más diferencias, porque yo no he encontrado más. De hecho, he puesto un cuadro muy grande, pero el contenido es mínimo. No tengo nada más que esta página. La diferencia podría ser, digo podría ser porque esto de directa e indirecta también tiene su interpretación. La experiencia directa, para mí, a través de los representantes, la del cliente que constela es directa porque está haciendo su trabajo. Aunque está desde la silla, muchas veces lo incorporamos, le decimos, incorpórate, entra en tu constelación. A veces permanece su representante, si hemos elegido un representante por él o por ella, y él o ella aparece como la parte consciente y su representante sigue siendo la parte inconsciente y los dos siguen juntos en el trabajo. Entonces, para mí es la experiencia directa y a través de representantes simultáneamente, con lo cual tengo dos relaciones, yo conmigo y los representantes conmigo, me refiero como cliente. En las regresiones, la experiencia es directa sin intermediarios. En constelaciones no hay protocolo, me abro al vacío, a lo fenomenológico, a lo que me muestra el campo. En regresiones hay protocolo, hay una técnica básica, hay variantes que son las que establecen los pasos a seguir. En las constelaciones tenemos los órdenes del amor, que son unos principios básicos que guían el trabajo del constelador, del facilitador, y que muchos de vosotros estáis incorporando en vuestras regresiones, porque no solo ya hablará Leopoldo de la experiencia suya, pero hay muchos otros terapeutas regresivos que contáis en uno de los libros que también se va a presentar en el Congreso. He leído algunos capítulos de compañeras que también proponen frases sanadoras constantemente. Estáis incluyendo los órdenes del amor como terapeuta regresivo en la regresión. Eso viene de Bert Hellinger. Por eso lo he puesto ahí en otro color, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que la regresión es una técnica psicoterapéutica transpersonal. Las constelaciones no solo es psicoterapéutico, hay unas aplicaciones en el ámbito educativo, organizacional, jurídico, social, ¿vale? Pedagógico, ¿vale? Bueno, pedagógico educativo. Hay muchísimas aplicaciones. El campo es una herramienta variada, versátil, que se puede, bueno, siempre que abres una constelación se da un movimiento. Esto también es peligroso, ojo, que hay personas que han ido a una constelación y a lo mejor no se ha preocupado de enterarse si el facilitador está bien formado, ¿no? Y se movían y sentían, claro, pero a ver desde dónde está proponiendo ese movimiento el facilitador o la facilitadora, ¿no? ¿Cómo acompaña esto? ¿Cómo lo abre? ¿Cómo lo cierra? Entonces, siempre que abre se da un movimiento. Eso, bueno, está ahí, ¿no? Es también... Vale. Ventajas, creo que puse una diapositiva. Bueno, ventajas que se me han ocurrido. No sé qué os parece, bueno, a ver si da tiempo de que me aportéis algo de si habéis visto más diferencias y más similitudes, porque la verdad es que no he comparado esta información con otros compañeros para ver qué opinan, ¿no? Es fruto de reflexiones también de la práctica solamente. Las ventajas de abordar la regresión en una constelación, pues se puede experimentar y vivenciar lo que el alma necesita. Además, a través de otras personas, con lo cual como cliente no me tengo que preocupar si me lo estoy inventando yo, esa resistencia que tenemos a, no me fío de lo que estoy sintiendo, ¿no? Qué bien que lo hacen otros, entonces es fantástico, porque no estoy condicionado por la mente como cliente, ¿no? Están haciendo un trabajo por mí y al mismo tiempo yo lo estoy experimentando en mi cuerpo, pero con una visión panorámica, con lo cual percibo, siento, lo estoy viviendo, estoy experimentando y también lo veo. Entonces las imágenes son realmente sanadoras. Y además lo veo con los ojos abiertos. Ya estoy en trance, estoy en un estado expandido de conciencia desde el momento en el que se abre la constelación. Y puedo estar en toda la experiencia con los ojos abiertos. Esas diferencias, no las he apuntado. Ojos abiertos. Vale. Para mí, estas dos herramientas
Son maravillosas porque se da una enorme profundidad. El trabajo es profundo como pocas metodologías terapéuticas he visto yo y me he formado en unas cuantas. Pero esta profundidad me parece sublime, la de las regresiones y la de las constelaciones. Entonces, bueno, a ver, ¿qué más? Había más cositas por aquí. Esto. Las ventajas. Bueno, esto me parece que lo puse antes. No, es otra. Antes eran los recursos. Estos son ventajas. La facilidad para incorporar estos recursos y estas dinámicas que forman parte del protocolo de terapia regresiva, pero en la constelación es muy fácil. Venga, devuélvele la carga, mamá. Toma, mamá, esta carga es tuya. Y le doy algo que pese mucho y siente cómo te pesa esa carga, ¿no? Y se la entrega a mamá. ¡Wow! Y el representante o el cliente que lo está haciendo en primera persona, ¿qué siente? Una liberación tremenda. Y entonces ya puedo ponerme en mi sitio, ¿no? Cortar cordones, liberar mandatos, juramentos, promesas, maldiciones, recuperar fragmentos del alma. Maravillosa la recuperación del fragmento. Cada vez que se trabaja algo de trauma, saca un representante por el fragmento del alma perdido en esta experiencia, en este momento. Y de pronto tengo varios fragmentos ahí y la persona puede llegar a recuperarlo y es fascinante cómo lo integra y lo siente en su cuerpo, en su corazón. Enviar el alma a la luz, quitar energías del cuerpo, el alma perdida del campo vibratorio, que aparecen con mucha facilidad. No aparecen, se muestran, o sea, están y la constelación es muy fácil ver que está ahí. Quitar la energía del cuerpo, quitar implantes, recordar el propósito del alma, hay cantidad de ventajas. Bueno, esto otra vez quería volver al tema, pero no me va a dar tiempo. Ya comenté antes que se sana en la relación. Y tradicionalmente las constelaciones es un campo que facilita la relación con partes internas, relación con personas de la familia, con otras personas, relaciones intrapersonales e interpersonales. Transgeneracional, hacemos constelaciones intrapsíquicas, hacíamos antiguamente. Ahora es todo, no solamente es partes internas, también fusionamos muchas veces el Internal Family System y trabajamos con partes internas dentro de la constelación. Entonces, en el campo de relaciones que reconoce las constelaciones tiene que ver con las personas, la familia, lo transgeneracional, lo intrapsíquico y lo existencial, la relación mía con el destino, la relación mía con la abundancia, ¿vale? Eso serían las relaciones del cliente con lo existencial. Pues yo incorporé, ya lo presenté en alguna otra ponencia, incorporé las vidas pasadas, por eso separé los vivos de los muertos. Entonces están los ancestros, las personas fallecidas, lo he puesto en gris, y incorporé las vidas pasadas. Esto no está reconocido en las constelaciones clásicas, ¿vale? Esto es una aportación mía, pero que la voy a modificar porque creo que hay más detalles que cambiar. Pero hay una cosa que he sentido que es muy interesante y es que las familias de almas es otro sistema enorme que aparece nuevo y hay muchísima coincidencia de los antepasados, de los ancestros, con vidas pasadas. Entonces el cliente que está trabajando, que decíamos antes, hay una implicación sistémica con el ancestro, está implicado con el abuelo, con el bisabuelo, pues que fue el mismo, es una reencarnación. Eso lo he visto en muchísimas constelaciones, no una ni dos, muchísimas. Y es muy fácil de comprobar porque sacas el bisabuelo, sacas el origen de lo que estás trabajando, lo pones ahí de pronto, no digo nada porque trabajamos mucho en ciego, ¿verdad? Y saca un representante por el alma de esta persona en una vida pasada y de pronto saca el representante y dice, tú y yo somos lo mismo. Y ya está, así, rápido y claro. Entonces, esto de la familia de alma hay que darle todavía una vueltecita, ya digo que esto está en estudio, y aquí le doy mucha importancia, como dije antes, a la relación terapéutica. Para mí es fundamental que haya esta sintonía, que el cliente se sienta en un espacio seguro y se pueda abrir y realmente sanar, ¿no? Los casos. A ver, ¿qué me da tiempo de compartir? Bueno, casos muchísimos. De verdad que me puse a seleccionar de entre un montón
a ver si soy capaz de encontrar un esquemita. No es casualidad que ayer mismo recibo un mensajito de una persona que vino a constelar, creo que está en el libro que vamos a presentar, un dolor de estómago, que aparentemente es una cosa sencilla, que tampoco es... Y me pone un mensaje y me dice, he comido tomate natural y estoy feliz, no me duele el estómago. O sea, una persona que lleva más de 40 años ¿no? padeciendo dolencias digestivas y tal, porque no puede, y de pronto después de una constelación donde encontramos el origen de eso, igual que pasa con una regresión, ¿no? De forma, pues suceden estas cosas. Caso, un montón de vidas pasadas, de atrapamiento en vida pasada, que aparece como origen o como raíz de cualquier síntoma que traen las personas. Un montón de almas perdidas cuando trae cansancio, miedo, ansiedad y no sé por qué tengo esto, no sé desde cuándo, y pones el síntoma y el origen, o el síntoma y el mensaje. Y el mensaje pues empieza a mostrar con mucha claridad que es un alma perdida que está ahí y ya pues establece esa conversación de café que hemos aprendido con José Luis Cabuli, los que venimos de su escuela, a ver qué necesita, que te podemos ayudar, y es tan fácil que en ese espacio encuentre su camino y se liberen los dos, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando solo de otros planos. También la terapia regresiva nos sirve muchísimo a los consteladores para acompañar la regresión a la infancia, el trabajo con el niño interior, que es maravilloso, y todo el trabajo intrauterino, toda la gestación, el nacimiento, tan importante con tanto detalle. Las aportaciones de la terapia regresiva a lo que ya veníamos haciendo, que es acompañar en la gestación, en el nacimiento, es un plus. Entonces es como ir a la excelencia, ¿no? Con estas dos herramientas fusionadas. Es bueno. Bueno, también aparecen seres de otras dimensiones. Cuando una persona trae un asunto a trabajar, dice, hay una injusticia, constantemente me pasan cosas que son injusticias. Pones el origen y la injusticia y la persona pues ahí se va a una vida pasada donde no está resuelto. O trae un asunto que no sé por qué, no me siento libre. Y te dice, madre mía, ya nos vamos para otro lado. Y la constelación habla, ¿no? Entonces, si un representante muestra una información de otro plano, ¿cómo voy a mirar yo para otro lado? ¿Cómo voy a poner a mamá y a papá para resolver una relación familiar si el alma necesita mirar eso, ¿no? Se trata, como dice Hellinger, de reconocer lo que es. Entonces, os voy a contar, pues no sé si tengo mucho tiempo, es que fue maravillosa, que fue muy reciente. Unos padres vinieron a mirar el enfado generalizado que tenía su hijo adolescente. Un chico con un diagnóstico de Asperger y trastorno obsesivo compulsivo. Y tiene un enfado tremendo. Entonces me dijo, ¿llevamos al niño? Digo, no, pero venir los dos, mamá y papá. Vale, vinieron. Y bueno, pues el enfado entró en regresión. Yo, claro, pongo el enfado y pongo el origen, o pongo la raíz, o pongo el mensaje del enfado. Y entonces se pone en el suelo y empieza a mostrar físicamente, con una cantidad de detalles de todo tipo, está un montón de líquido en los oídos, y un montón de dolor, y se retuerce, y está pasando como un tsunami, que mareo, y está... ¿Y dónde está? Estoy metida como en una bolsa y llena de agua. Entonces es como si viésemos a través de una cámara algo que está pasando en la gestación, un trauma intrauterino con todo lujo de detalles. Unos detalles impresionantes, tanto así que no puedo respirar, y se tenía que poner de una determinada manera porque solo le entraba el aire por esta parte de la garganta. La madre me decía, mi hijo dice, no puedo, que tengo algo aquí en la garganta, que no puedo respirar. Exactamente igual que estaba mostrando la representante, ¿no? Una postura, bueno, cuando pasa todo ese tsunami y tal, pasa una serie de cosas que se evidenció que hay un hermano gemelo que muere en ese momento. Entonces, ahora vive la soledad,
Ay, perdón, era mi cronómetro. La soledad, y empieza a llorar pero ahora había tranquilidad, ahora estaba quieta. Bueno, en ese momento que identifiqué que se trataba de un gemelo perdido, pues invité a otro representante a hacer por el gemelo evanescente y también a otro representante que hizo del fragmento del alma perdida en esa experiencia traumática. Os voy a leer porque es maravilloso el testimonio de la representante cuando le dije, mira, ha sido tan bonita, acuérdate de ponerme lo que sentiste. Y dice ella, bueno, que esta chica es italiana, entonces me lo escribe, a lo mejor hay alguna expresión que no es tan castellana, ¿no? Desde el momento en que me diste la intención, era el fragmento del alma, que la invité a incorporarse al campo vibratorio después de hacer el trabajo del origen que se convirtió en el niño, claro. Entonces yo ya no saqué un representante por el chico en ese momento, ¿no? Abrí los ojos, miré a mi alrededor, mi atención iba solo a por ella, la representante del origen que se convirtió en el bebé, ¿no? La necesidad de mirarla, me sentía muy triste, un sentimiento de soledad en todo mi cuerpo. Después ese sentimiento se transformó en ganas absolutas de estar a su lado. Me arrodillé junto a ella, sosteniendo su mano. Desde ese momento mi cuerpo se transformó en una fuerza de fusionarme muy difícil de explicar y encontrar la palabra justa. Quería estar con ella, ser todo uno, entrar en su cuerpo, como que yo no sentía mi cuerpo, me parecía ser energía. Ella no sabía lo que representaba, era una intención ciega. Yo dije, ¿quieres salir? Yo le pongo la intención, es tan bonito. No sentía mi cuerpo, me parecía ser energía. Ella me abrazó, yo me sentía pequeña, toda metida en su pecho. En ese momento mi cuerpo, poco a poco, se llenó de tranquilidad, de paz. Sentí una mano encima de mi hombro. Allí me di cuenta que había 2 personas detrás de nosotros. Es que yo invité a los padres a entrar en el campo de las constelaciones y asistir al nacimiento y a cortar el cordón. Entonces, el aire estaba lleno de puro amor, un amor muy difícil de explicar. Nunca en mi vida probé. Allí me di cuenta que las 2 personas detrás de nosotros eran los padres. Estaba tan a gusto que no quería terminar la constelación, pidiendo al universo parar el tiempo y quedarme envuelta en ese amor. Este es el fragmento del alma. O sea, ese testimonio me parece fascinante. Bueno, el de la chica que hizo también lo que pasa es que es muy largo, ¿no? Fue tan bonito cuando cortó el cordón. Bueno, sí que voy a leer esta parte que dice la representante del niño. Me he quedado solo, había tranquilidad. Cuando se cortó el cordón, la sala donde estábamos no había ventana. Y yo te juro que yo notaba como si hubiera aire fresco en mi boca. Era una cosa que noté perfectamente, el aire fresco. Recuerdo despedirme del gemelo, yo soy yo, tú eres tú. Y con la representante que hizo el fragmento del alma, era una parte de mí integrada completamente, como si se fusionara conmigo. No quería soltarla. Ya llegamos al nacimiento, sentí el calor de los padres, el aire fresco, ya pasó, ya pasó. Entonces, bueno, fascinante, fascinante. Y eso la madre me cuenta después, dice Beatriz, dice mi hijo, mamá, te voy a contar algo que tú no vas a entender. Yo noto que a mí me falta una parte. Es como que una parte ya no está. Hay una parte que estaba antes, que ahora está, entonces he perdido una parte. Es una cosa muy rara, no tiene sentido, tú no me hagas caso. Pero... Y me dice la madre, después de hacer el trabajo de la despedida del gemelo evanescente, dice, lo vemos con una calma, más feliz, ha encontrado una felicidad, está contento, cantando, llama a la abuela y habla por teléfono con ella, que eso no lo ha hecho nunca. De hecho, ayer le pregunté, porque luego ha constelado varias veces más, otras han salido almas perdidas en línea, hemos constelado en línea, y ha salido y también ha mejorado algunos otros síntomas, ¿no? Pero en concreto digo, oye, ¿te acuerdas de la constelación donde salió lo del gemelo? Y me dice, sí, a ver, ese lo tenía aquí. Dice, sí, ahí constelamos el origen del sentimiento de enfado generalizado y se terminó, definitivamente. Esto fue en febrero y esto me lo ha dicho ayer, dice, nunca más ese enfado ha desaparecido. Y esto me lo ha dicho ayer, que estamos en mayo,
Entonces, bueno, casos como estos muchísimos, que todas lo sabéis, en vuestros trabajos también han sido así fascinantes. Había una muy difícil que fue, bueno, un centro, un edificio, donde pasaban unas cosas tremendas. Todas las mujeres que trabajaban allí pasaban sucesos, que no voy a entrar en detalles, pero difíciles de gestionar, ¿vale? Y viene esta persona a decir, aquí está pasando algo. El edificio tenía un nombre, de un hombre, ella no sabía quién era, pero se puso a investigar, oye, ¿de quién es este nombre? ¿No? Y entonces saqué en la constelación el edificio. Lo que le pasaba a las mujeres, no me acuerdo ahora mismo que puse de representante, como las consecuencias o lo que, no sé, ahora mismo no recuerdo, ya hace tiempo. Bueno, el dueño, sacamos al dueño del edificio y estaba muy enfadado. Entonces lo que se mostró ahí es un alma perdida que estaba vagando, además que me doy cuenta, vagando por los pasillos, por ahí fastidiando a todas las mujeres. Y dice, ay, a ver si encuentro, estas lo van a pagar. Este hombre, bueno, pidió al final, lo habían humillado muchísimo. Las mujeres no le habían dado permiso para ser quien quería ser. Sobre todo tenía un enfado muy grande con su madre. Entonces facilitamos el diálogo de su alma con el alma de su madre y que se diera cuenta que esa mujer no tenía nada que ver con su historia. Y pidió el alma ser escuchado. Ya descansó, se fue a la luz, había sufrido muchísimo y me dice la representante del edificio, me dice, de verdad, este hombre sufrió muchísimo, ha sido uno de los servicios más hermosos que he podido hacer, te lo agradezco, ha sido precioso, de verdad, ha sido muy, muy bonito porque sentía todo su sufrimiento y su locura, ¿no? Y la madre... En la conversación con la madre le dijo a la madre, quiero que te pongan una placa. Fijaros, aquí aparece el reconocimiento, la necesidad de pertenencia de los órdenes del amor. Necesitaba reconocimiento. De hecho, es un edificio público cedido por esta familia, por los dueños, ¿no? Y estaba vagando, vamos, que no puedo entrar en muchos detalles, porque esto es algo muy reciente, y pasaban cosas que han dejado de pasar a todas las mujeres al mismo tiempo. Y bueno, ahí había más cosas. Creo que me he pasado del tiempo, ¿verdad? Ya no os voy a entretener más, pero después tomando cualquier cosita, un poquito de agua, otras cosas, podemos seguir charlando porque me apasiona esto y estaría muchísimo rato más contando cosas y casos. Y bueno, la terapia es un arte, de esto ya estamos también todas de acuerdo, estoy segura, y que es una oportunidad para acompañar a la persona a hacer el trabajo de su alma de una forma completa, profunda y además, sobre todo, sin juicio, sin expectativa. Nos abrimos a lo que llegue sintiendo que es lo que necesita, ¿no? Bueno, también las similitudes de estas dos herramientas vienen de la mano de mis dos maestros, Manuel Zapata García y José Luis Cabuli. Los dos son sabios, abiertos, creativos, especialmente respetuosos, sencillos y muy humildes. Y estos valores de los que me he nutrido también con mis maestros, porque no aprendemos solamente una disciplina, ¿verdad? Aprendemos lo que nos llega de la persona. Esto pues hace que los dos también decían, haz lo tuyo, no imites, siéntete libre, oye, mira, y esto, haz lo que tú sientas, ¿no? En ese sentido hay coincidencia. Lo que quería referir es las similitudes también vienen por lo que traigo de mis maestros, ¿no? Y la humildad, bueno, hay esta frase de Manuel Zapata que habla de Hellinger. La humildad supone anteponer el corazón a la razón, nos enseña a no etiquetar lo que pasa ni de bueno ni de malo, solo como algo de lo que podemos aprender. Esta humildad para ponerse al servicio del cliente es la base para lograr la sintonía a la que se refiere Bert Hellinger. Me he quedado con las ganas de hablar de sintonía y de relación terapéutica, pero ya habrá ocasión. Bueno, y esta frase de Osho que quería para terminar, ser un buen terapeuta es un trabajo muy difícil. Tiene que ser inmensamente compasivo porque no son solo sus técnicas,
Eso, amor. No hay nada comparado al amor cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Muchas técnicas pueden ser útiles cuando son usadas como apoyo, pero lo básico no es una técnica, sino un corazón amoroso. Y yo creo que tanto en regresiones como en constelaciones estamos personas que, ¿verdad?, pues estamos desde este lugar. Así es que muchas gracias.